Hola, soy Max Gascón y te doy la bienvenida al Astrológico Semanal. En esta ocasión vamos a hablar desde el día 13 de marzo hasta el 19 de este mismo mes. Vamos a abarcar todas las configuraciones más relevantes por día de esta semana y también las que son más relevantes ya en una manera un poco más amplia. Te voy a mostrar ahora los destacados de esta semana. Son el 15 de marzo, el miércoles 15 de marzo tenemos al Sol en una conjunción con Neptuno y al Sol haciendo una cuadratura con Marte. El jueves tenemos el jueves 16 a Mercurio haciendo una conjunción con el Sol y también haciendo una cuadratura con Marte. Y ese mismo día tenemos a Venus entrando en Tauro, que es muy relevante. Tenemos el día viernes 17 a Venus haciendo un sextil con Saturno, que es la primera vez que Saturno recibe una configuración planetaria después de la Luna, de estos mismos días que ya pasaron, estando en Piscis. Y tenemos el día 19, el domingo 19, a Mercurio alineándose en Aries, ya saliendo de Piscis, que también es su lugar de caída. Tenemos una semana bastante interesante, relevante, tenemos movimientos planetarios, tenemos configuraciones, tenemos harto movimiento, a diferencia de otras semanas que de repente son un poco más calmadas. Esta semana están pasando hartas cosas, así que vamos a hablar un poco de esto. Antes de continuar, te quiero contar respecto del curso de astrología que va a comenzar ahora en marzo. Iba a comenzar el 14 de marzo, te quiero contar que va a comenzar el 4 de abril, el martes 4 de abril. Y por lo mismo tienes aún tiempo para poder inscribirte en este curso. Este curso está orientado para todos quienes quieren aprender acerca de astrología. Desde las bases vamos a aprender un poco de historia, vamos a aprender las bases filosóficas de la astrología y cómo también utilizar la astrología antigua en estos tiempos modernos. Vamos a mirar los planetas, las configuraciones, las casas. Puedes aprender todo lo que necesitas saber acerca de astrología. Este curso va a ser dictado en vivo, pero también lo podrías tomar desfasado o después, porque las clases van a estar grabadas y disponibles para todos. Así que si quieres tomar este curso, te puedes contactar conmigo. Aquí en la cajita del video o en la descripción del video también va a estar el enlace para que puedas ver la descripción completa de este curso. Y si tienes ganas, te puedes inscribir. Bueno, y comenzamos esta semana. Tenemos la primera configuración importante esta semana, es la Luna entrando en Sagitario. Este movimiento de la Luna indica que la Luna ya está perdiendo su cuerpo, está perdiendo luz, está en su fase menguante. Y esto también habla de que este proceso que comenzó con la Luna nueva en Piscis comienza a bajar, ya empieza a terminar. Toda esta lunación o este tiempo o este mes lunar comienza a terminar. Estamos cerca de ese proceso. Y esta luna nos habla más bien de una luna que está en su momento de, podríamos decir, de reevaluación, donde las cosas comienzan a ser revisadas. Esta semana se dan estas dos fases. Estamos en la luna menguante, cuarto menguante. Tenemos la luna, podríamos decir, como reevaluándose, y también la luna ya balsámica, que es la luna casi oscura, o cuando ya desaparece del cielo. Tenemos estos dos momentos. Y este día, cuando ya entra Sagitario, está bastante, por lo menos hacia la mitad ya de la luna, está en oscuridad. Y esto también habla acerca, como ya te dije, de reevaluaciones, también de alejarse quizás del entorno y empezar a mirar lo que hemos hecho, revisar. Esto habla de cuando los frutos ya han caído de un árbol y comienzan a descomponerse, ya empieza en cierta forma a morir o a pasar lo que hubo antes, las ideas de antes o del mes anterior o de este mes que se han desarrollado, ya empiezan a terminar para dar comienzo o para dar pie al comienzo que viene pronto. Este mismo día, la luna, bueno, si miramos el comportamiento de la luna durante este día, tenemos que la luna hace primero una cuadratura con Saturno. La luna con Saturno siempre dan esta cuota de racionalidad y también esta cuota de bajar los pies a la tierra, de las cosas como que se ponen paños fríos a las situaciones y es necesario tener los ojos bien puestos en la realidad. Esta situación, a diferencia de lo que se había dado en años anteriores, meses anteriores, días anteriores, es primera vez que se está dando con Saturno estando en un signo que es de Júpiter y la Luna está en un signo de Júpiter también. Entonces, ¿qué podría pensar esto? Bueno, tanto Piscis como Sagitario tienen estas cuotas de Júpiter que tienen que ver con la fe, con la esperanza, las creencias, también acerca de la abundancia. Entonces, este momento es posible que estemos teniendo que poner los pies en la tierra, pero con cierta dificultad, porque las cuadraturas traen
cierta dificultad, el no saber cómo hacerlo. Quizás hay ciertas presiones respecto de cómo hacer las cosas en este momento. Entonces, este día lunes, podríamos decir que desde la mañana hacia el desarrollo del día, esta cuadratura podría estar presente. Está la idea de sentirse un poco aislado, separado. Preocupaciones posiblemente también por esta luna en cuadratura a Saturno. Quizás es difícil expresar los sentimientos, es más fácil inhibirlos, guardarlos. La sensación de que no vas a ser escuchado o escuchada, o que no los puedes expresar porque no van a llegar a donde tú quieres que lleguen. Podría hablar de austeridad, podría hablar de sobriedad, de ser reservado. Entonces posiblemente esta tarde ese día, el día lunes, va a tener esta sensación de emocionalmente querer un poco, o se comienza el día un poco así, como no queriendo expresar, teniendo un poco de resquemor posiblemente por esta luna en cuadratura con Saturno. El día martes, si ya vamos al día martes mismo, la luna tiene un cierto cambio, podríamos decir, en relación a cómo se siente si el día lunes acompañó a la luna toda esta configuración con Saturno, temprano en la mañana y hacia la tarde. El día martes comienza el día con la luna haciendo un trígono con Júpiter. La luna, si ves ahí, está en Sagitario y Júpiter está en Aries, lo cual es bueno para la luna porque Júpiter está recibiendo la luna en Sagitario y en este momento hace su conjunción. Siempre hemos hablado, siempre te he contado que la luna haciendo una conjunción, o sea, un trígono con Júpiter o una conexión de algún tipo con Júpiter siempre es algo bastante beneficioso, favorable. Los trígonos son acuerdos, son favores, son personas que te ayudan, es soporte de alguna forma, principalmente femenino porque estamos hablando de la luna con Júpiter. Y en esta ocasión es bastante bueno porque Júpiter está recibiendo la luna en su propio signo. Entonces también hay una cierta cuota de quizás de tomar confianza respecto a lo que había pasado el día anterior. Se puede quizás ya llegar a expresar lo que pasaba el día lunes. Ya se puede expresar el día martes. Entonces hay sentimientos de sentirse protegido, protegida, calidez también. Relaciones afectivas más positivas en ese sentido, por lo que te hablaba, por este trígono. También quizás hay una mejor conexión espiritual, pensando que estamos hablando de Júpiter y la luna en Sagitario. Hay como que la espiritualidad en esta mañana o ese día fluye un poco mejor. Aunque ya hacia la tarde la luna hace una conexión con Mercurio y esta conexión con Mercurio podría hablar de que también la emocionalidad se ve muy afectada por los pensamientos. Hay muchos pensamientos quizás en la mente. Si hablamos de la luna siendo quien rige las emociones, el temperamento, la personalidad, el cuerpo. Entonces quizás como es una cuadratura, quizás hay mucho pensamiento que es un poco alejado de la realidad, un poco irracional, como que los sentimientos y los pensamientos o la intelectualidad no logran hacer match, como que no se logra entender qué se está pensando, qué se está sintiendo, o como que no pueden llegar a una conclusión. Entonces sería que quizás, como te dije, el día martes es un día que empieza bastante bien, bastante acogido, bastante incluso celebrativo por esto que es Júpiter, como bastante buen ánimo. Pero ya hacia la tarde quizás ese ánimo continúa porque la luna sigue estando en Sagitario. Aún así está esta cuota de mente, de estar pensando mucho en lo que se quiere hacer. Quizás hay muchas ideas, no se sabe por cuál ir. Quizás te están bombardeando con situaciones, con conversaciones que no sabes qué decir o qué cosas finalmente concluir. Pero ahí está. Quizás hay un poco de ideas no resueltas hacia este día martes en la tarde, y hacia la noche hay una cuadratura del Sol con la Luna, y eso es lo que ya te hablaba, que estamos diciendo que la Luna ya se empieza a acercar al Sol. Podría ser que en temas muy prácticos una cuadratura siempre podría ser una discusión que no tiene solución, una fuerte tensión de quién tiene el poder, un lado o el otro. Podría ser visto si estás cerca de tus padres, podrían ser los padres, el Sol, la Luna. Podría ser, dependiendo de dónde estén ubicados el Sol y la Luna en tu carta, transitando o haciendo aspecto a tus propias posiciones natales.
Podría ser que ahí también encuentres cierto problema, quizás podrían ser los hijos, con el trabajo, también la pareja. Hay cierta situación que es un poco compleja, que no se logra solucionar tan rápido. Y bueno, la luna ya está llegando a este fin del proceso. Estamos muy cerca de la luna nueva en Aries. Entonces este día martes ya tenemos esta cuadratura de la luna con el sol. El día miércoles, antes de que la luna pase a Capricornio, porque ya en el diagrama la ves en Capricornio, antes de que pase por Capricornio, la luna va a tener sus últimos configuraciones con los planetas que están en Piscis y también con los que están en Géminis, como Marte. Entonces, a la 1 de la mañana, en horario de Chile, cerca de esa hora, la luna va a hacer una cuadratura con Neptuno. Entonces ahí quizás hay ciertas ensoñaciones que quizás deja las emociones o alguna situación que no es tan tangible, un poco difuminado, cosas que quizás no se entienden, o ensoñaciones que quizás te sacan un poco de la Tierra. También hay una oposición con Marte, una luna opuesta a Marte. Diría que esta configuración de todas las que te estoy mencionando es la más compleja y es la más visible, posiblemente porque indica alguna discusión, indica algún conflicto, indica algún momento donde alguien hace de contrario a ti, o alguna situación que tú ves entre otras personas, discutiendo, enfrentándose. También está esta posibilidad de sentirse un poco más enojado, más rabia, tener que contestar más rápido. Quizás se te pide eso, tú no puedes, o simplemente lo haces sin medir las consecuencias de lo que estás haciendo. Entonces, sobre todo porque Marte todavía está en Géminis, a pesar de que está en sus últimos momentos en Géminis, aún está esta forma bastante punzante, porque Géminis es regido por Mercurio, que rige también la comunicación, la lógica, las conversaciones, relaciones interpersonales en el sentido del habla, el lenguaje. Y la luna, que también rige el cuerpo, las emociones. Entonces ahí está esta oposición entre la luna y Marte. Y tenemos al finalizar este tránsito de la luna por Sagitario, comenzando este día miércoles, ya por la mañana, la luna haciendo un trígono con Venus. Entonces, ¿cuál es mi sensación al mirar estas configuraciones? Es que quizás la noche fue un poco compleja. Las sensaciones que hubo, quizás las discusiones que se mantuvieron hacia la mañana, se logran llegar quizás a algún acuerdo, alguna conversación que es fácil, o simplemente en la mañana sentirse bien, sentirse cómodo, cómoda, como que las cosas fluyen, sentirte bien con tu cuerpo, como que te ves bien, sentirte cómoda contigo. Hablando de la luna y Venus. Y ya para este momento tenemos a la luna directamente pasando por Venus y ya entrando a unas 3 horas después a Capricornio. Y entramos en esta fase, directamente esta fase de la luna, donde ya la luna está muy cerca del sol, está no más de 90 grados y ya empieza a estar muy cerca. Y esta es como la situación donde todo se reevalúa, se revisa, como ya te había dicho, y se deja todo lo que no se sirvió y empieza como la idea de que vamos a llevar para el próximo periodo. Pero aún está como este proceso de descomposición, de que las cosas de cierta forma terminan. No es que se vayan a terminar relaciones o algo así, sino que estoy hablando netamente del ciclo de la luna en este momento. ¿Qué es lo primero que pasa durante este día, además de la luna entrando en Capricornio? Que es también un lugar donde la luna no está tan cómoda porque está contraria a su propio domicilio. Por lo mismo, quizás también es difícil la expresión de emociones. La expresión de emociones tienden a ser inhibidas, muy similar a esta configuración que hubo unos días antes de la luna con Saturno. Bueno, la luna en Capricornio puede sentir la misma sensación de que quizás no es necesario mostrar emociones, quizás demostrarlas de alguna manera, pero quizás ya no en el lenguaje o no en la forma. Por lo tanto, este día emocionalmente, o los días de la luna en Capricornio, puede ser que las emociones también se sientan de cierta forma inhibidas. Y si se quieren expresar, quizás hay que poner un doble o mayor esfuerzo. Durante este día, la luna estando en Capricornio, la luna primero hace una conjunción
La Luna hace un sextil con Saturno, haciendo que quizás este momento o esta inhibición de emociones no sea tan fuerte o no sea tan compleja como lo fue los días anteriores. Pero sin duda lo que tiene este día miércoles 16 primero es la conjunción del Sol con Neptuno, que es lo que también te había anunciado al principio. Ahí está el Sol conjunción con Neptuno y tenemos al Sol haciendo una cuadratura con Marte y Marte haciendo una cuadratura con Neptuno. ¿De qué podríamos hablar cuando hablamos del Sol conjunto a Neptuno? Podríamos decir que Neptuno tiene que ver o toma este significado de espiritualidad, de creencias, también tiene que ver un poco con el arte. Y cuando hablamos del Sol con Neptuno, bueno, Neptuno tiene una forma similar tanto a Venus, a Júpiter como a Saturno, que tiende a nublar de cierta manera las cosas y también haciéndolas bastante espirituales o etéreas en cierta forma. Entonces, quizás hay cierta posibilidad de llegar a ciertas sutilezas espirituales por esta conjunción del Sol. El Sol es nuestro órgano espiritual por excelencia. Eso nos enseña la astrología. Y Neptuno estando allí también podría hablar de ciertas dificultades con la autoafirmación. ¿Quién eres tú mismo, tú misma? Pero también podría ser que es un día bastante místico, bastante espiritual. Quizás hay como una cierta luz o cierto chispazo espiritual. Algo que hace clic, una conexión en este sentido. Entonces quizás este sea un buen momento para dedicarlo a algún asunto espiritual que tengas allí sin resolver. Algo que quieras experimentar también. Este es un momento como de chispazo. Si hablamos de el Sol y Neptuno haciendo una cuadratura a Marte, primero tenemos una cuadratura del Sol y Marte, que ambos hablan de estos planetas que son caliente, seco, que nos hablarían de una forma de actuar más proactiva, más fuerte, más bien dibujados como esta idea de ser masculinos. Es la capacidad de actuar, la capacidad de tomar iniciativa. Entonces, en este sentido, cuando hay una cuadratura, podría ser que es difícil hacerlo. Quizás hay un toque de pasividad, es difícil salir a actuar porque las cuadraturas como que enfrentan los significados de ambos planetas y poniendo un poco de complejidad, de inconvenientes en la situación. Entonces quizás es difícil actuar o tenemos demasiada energía y tampoco lo sabemos cómo encauzar realmente, porque eso es una cuadratura, es no tener las cosas bien claras, lo cual trae problemas finalmente. Y estando Neptuno allí, quizás le añade aún más esta cuota de confusión. Esa es una buena palabra para entender a Neptuno. Es un poco de confusión, no saber hacia dónde dirigir. Entonces quizás este día se sienta bastante extraño en cierta forma por esta cuadratura entre el Sol y Marte, acompañado de este énfasis que le da Neptuno a este día. Podría ser que sí, se encuentre un momento bastante espiritual, pero que a la práctica sea difícil de llevar, porque el Sol y Marte están en una cuadratura. Entonces, ¿cómo manejar ese ímpetu? ¿Cómo manejar esas ganas de hacer cosas? Bueno, esta nos muestra que está un poco complejo. Bueno, tenemos varias cosas también sucediendo el jueves, harto para tejer, para conversar. Primero tenemos a Mercurio haciendo una conjunción con el Sol. Esta es la segunda conjunción de esta semana. Diría que esta es muy relevante porque nos marca el ciclo de Mercurio. Mercurio tiene un ciclo donde varias veces en el año, por lo menos 5 o 6 veces, dependiendo del año, se va a unir al Sol o va a hacer una conjunción con el Sol. Y eso indica un momento donde cualquier planeta que esté allí con el Sol se va a sentir mejor, sus significados son mejor dados, se expresan de mejor manera, porque a los planetas al estar muy cerca del Sol, vamos a decir 15 grados por delante y 15 grados por atrás, tienen esta situación incómoda de estar quemados por el Sol y sus significados tienden a ser un poco nublados o vistos como por detrás del escenario. Entonces todo esto hace que cuando el planeta esté cerca del Sol se sienta mucho mejor, pueda expresarse, pueda mostrarse. Entonces,
A pesar de que Mercurio está en Piscis y Mercurio en Piscis no la tiene fácil, no es un momento tan agradable pensando en que está en su caída y también está en el lugar contrario a su propio domicilio. Podríamos decir que es un día quizás donde las ideas se aclaran, donde situaciones vienen a la mente y se pueden concretar posiblemente. Es un destello, un momento donde Mercurio puede actuar bastante mejor de lo que ha hecho últimamente. Puede dar sus significados. Esto dura alrededor de un día, un poquito más de un día, que Mercurio está en este grado muy cerca del Sol. Todos los planetas tienen este momento donde se encuentran cerca del Sol. Neptuno lo acaba de tener, pero podríamos decir que este momento de Mercurio conjunto al Sol tiene aún más relevancia, pensando en que Mercurio es uno de los planetas visibles. Entonces tenemos a Mercurio Casimi, o Mercurio en el corazón del Sol, o Mercurio en el trono del Sol, en el trono de Dios, en cierta forma. ¿Qué más está pasando durante este día? Bueno, la Luna hace una cuadratura a Júpiter, que si bien puede mostrar ciertos beneficios, porque la Luna y Júpiter siempre van a mostrar ciertos beneficios, ciertos acuerdos, ciertos favores y la sensación de poder expresarse positivamente de manera emocional. Una cuadratura también trae ciertas dificultades en esas áreas. Entonces, quizás este brillo que tiene Mercurio en este momento también se ve acompañado por una sensación bastante extraña respecto de las emociones, de la expresión de las emociones. Pero aún así, la Luna está haciendo esta unión con Júpiter que finalmente siempre va a traer algo que a la larga puede ser beneficioso. Y durante este día también tenemos a Mercurio haciendo una cuadratura con Marte. Entonces es un día bastante intenso en cierta forma, porque esta cuadratura con Marte nos podría indicar cierta unión o una cierta forma bastante agresiva o bastante rápida en nuestras mentes. Es como si englobamos todo lo que está pasando durante este día. Tenemos a el Sol haciendo una conjunción con Mercurio que hace que las ideas estén más claras. Hay cierta situación compleja respecto de las emociones, si bien pueden terminar siendo positivas. Y tenemos a Marte haciendo una cuadratura con Mercurio y con el Sol, de lo que ya hablamos también el día anterior. Entonces, este Mercurio con Marte haciendo una cuadratura, si bien es bueno para Marte, en el sentido de que Marte está siendo recibido por Mercurio en Géminis, porque Mercurio es el regente de Géminis. Entonces, como hay esta conexión, es como que Mercurio recibiera a Marte en su signo, pero está en una cuadratura, por lo tanto hay cierta dificultad. Los significados de Marte tienen que ver con agresividad, con separación, muchas veces con odio o con peleas, y Mercurio tiene que ver con principalmente la lógica, la educación, tiene que ver con personas jóvenes o más jóvenes, tiene que ver con comercio. Entonces ahí también hay ciertas dificultades. Podríamos notar quizás en personas jóvenes y en personas un poco mayores, pero aún siendo jóvenes por Marte y Mercurio, cierta dificultad allí. Entonces está esta sensación de un día bastante diverso, en que hay cosas más claras, pero tienen esta cuota agresiva y también esta expresión como que no es del todo resuelta. Marte es el regente de Aries, donde está Júpiter, que está haciendo esta conexión con la Luna. Entonces también se entiende un poco por allí esta agresividad o tensión, podríamos decir, en el ambiente. Hay tensión, podemos negar la tensión. Y la Luna ya cada vez está más cerca de terminar su ciclo, el ciclo de Piscis. Por último, este día jueves, que quizás hace que este día termine siendo un día bastante esperable, o un día que tiene todas estas maneras, pero que al final termina siendo bastante bueno, es porque Venus va a entrar en Tauro. Más de Venus en Tauro vamos a hablar en un video por separado, directamente de Venus y Tauro, que te lo voy a dejar marcado aquí en esta parte del video para que lo puedas ver. Pero aún así te quiero contar que Venus entrando en Tauro es una muy buena posición, una muy buena configuración, porque Tauro es el signo donde Venus tiene su domicilio. Por lo tanto, ella está... La estrella de Afrodita o Venus tiene mayor capacidad para poder actuar. Venus estuvo transitando los últimos días, las últimas semanas por Aries, donde Venus tiene un lugar un poco complejo para actuar, porque este es el lugar donde tiene su antítesis a su domicilio, el lugar contrario a su domicilio, o el destierro, también se le llama, o exilio.
Pero ahora pasando a Venus, Venus a Tauro nos da esta posibilidad de que las cosas que son regidas por Venus tengan un respiro, tengan un mejor momento. Las cosas que ella hace tienen una mejor forma de darse a conocer. Venus tiene que ver con las relaciones amorosas, Venus tiene que ver con el arte, la belleza, en general con todo lo que tiene que ver con la estética. Venus tiene que ver muchas veces con interpretación, también tiene que ver con el adorno, las ropas, la apariencia en cierta forma. Entonces Venus entrando en Tauro hace que Venus se sienta bastante mejor. Entonces en cierta forma sentimos un alivio, porque Venus en Aries se ve bastante apurada. Venus es femenina, es nocturna, esto quiere decir que es receptiva. Y Aries es un signo masculino, diurno, activo o proactivo también. Entonces hacía que Venus, estando en Aries, se sienta bastante empujada a tener que hacer las cosas rápido, pronto, de una manera que quizás a ella no la acomoda. Pero ahora Venus entra en este momento, se siente bastante más cómoda, donde está en su lugar y tiene todas las herramientas a la mano para poder dar sus significados bien. Recuerda, vamos a hablar de esto en un video específico de Venus en Tauro. Y es el día viernes 17, ya tenemos a la luna primero entrando en Acuario, ya deja Capricornio, entra en Acuario, por lo tanto en este momento la luna ya no es visible desde Piscis, la luna tiene aversión a Piscis en este momento, entonces no ve al Sol, no ve a Saturno, no ve a Mercurio y solamente tiene esta conexión con Venus. Es lo primero que hace la luna, una conexión con Venus a través de una cuadratura. Y esto podría indicar también un poco de pereza. Ambos planetas, cuando están juntos, hablan de disfrute, de pasarlo bien, de momentos muy buenos, de regocijo corporal, podríamos decir. Pero al estar en una cuadratura, también esto se puede volver como un contra. Ya no algo tan positivo, sino que es una dificultad, quizás excesiva pereza o procrastinación, querer dejar las cosas para después. Entonces eso también podría ser lo primero que nos podría traer esta luna haciendo una cuadratura con Venus, alguna discusión o alguna tensión entre personas o sujetos femeninos dentro de nuestra vida también. Interesante es que este día viernes Venus también hace un sextil con Saturno y es la primera vez que estos dos planetas se encuentran desde un sextil, estando Saturno en Piscis, ya no en Acuario, ya estamos en el tránsito de Saturno por Piscis, y Venus se encuentra con Saturno. Venus tiene en cierta forma una mejor posición respecto de Saturno, porque Venus es la regente por exaltación de Piscis. Piscis tiene a Júpiter como regente de este signo, por domicilio, y después de los domicilios tenemos a las exaltaciones, y Venus es regente de Piscis por exaltación. Entonces, y en este momento solamente Venus ve este signo desde la posición que tiene en Tauro. Entonces esto nos podría decir que Venus en cierta forma tiene un poco más de poder de lo que tiene Saturno. Y un sextil siempre aminora lo que un maléfico podría traer, que en este caso es Saturno. Entonces podría ser que tengamos un momento de compromiso en cuanto a las relaciones, bajar los pies a la tierra respecto de relaciones. Esto no hace que Venus se sienta contrariada para poder traer sus significados, pero sí siempre va a estar esta relación de Venus con Saturno mientras Venus esté pasando por Tauro desde un sextil, lo cual nos podría decir que aminora el poder de Saturno y está Venus mucho mejor ubicada. De esto también vamos a hablar en el video de Venus en Tauro, así que cuando puedas, anda a verlo. Si miramos el sábado 18, lo más importante que pasa este día sábado es que la luna hace un sextil con Júpiter. Se habían encontrado unos días antes o un poco antes la luna con Júpiter, la luna en Capricornio, Júpiter en Aries, era una cuadratura y ahora se encuentran en un sextil. Entonces, como te decía, los sextiles son parecidos a los trígonos, tienen un poco menos de fuerza, pero también es esto de que las cosas fluyen bien, de que hay acuerdos, de que las situaciones pueden llegar a un buen fin. Entonces, o pueden comenzar situaciones nuevas que sean bastante beneficiosas, pensando en la luna y Júpiter. Por lo tanto, aquí tenemos un buen momento
un buen día, un sábado bastante celebrativo, de cierta manera. Tenemos a Venus en Tauro, tenemos a Júpiter en Aries, tenemos a la Luna haciendo un sextil a, a Júpiter y separándose una cuadratura de Venus con Venus en Tauro. Entonces es bastante bueno en ese sentido. Podría ser que sea un día sábado donde te puedas relajar, puedas estar tranquila, tranquilo. Además, la luna el día domingo mismo va a ser un trígono con Marte. Entonces, es posible que todo lo que querías hacer venga, haya ánimo físico para poder hacerlo, pensando en que Marte nos puede dar ánimo, nos puede generar proactividad, finalmente que las cosas sean hechas. Hacia este domingo, si pensamos ya directamente en el domingo, la luna se alinea en Piscis, la luna hace una conjunción primero con Saturno. En este momento quizás es nuevamente esta situación de poner los pies en la tierra, aunque puede ser un poco más dócil que otras veces, porque Piscis está siendo visible para Venus, entonces Venus puede traer cosas positivas para este signo. Y estamos en Piscis, en el reino o en el domicilio de Júpiter. Por lo tanto, estamos hablando de que la luna se puede sentir un poco más cómoda en este lugar. No es tan seco como lo podría ser Acuario o Capricornio, pensando en lo que Saturno trae en ese sentido. Entonces, este día domingo, claro, hay ciertas cosas que se podrían ver así como tenemos que hacerlas realmente con los pies puestos en la tierra, dejar como de estar un poco en las nubes y bajar las cosas, las emociones también. Quizás también haya dificultad para expresarse o expresar las emociones desde una forma espiritual, podríamos decir. Bueno, mediante todo lo que ha pasado durante esta semana. Esta semana tiene ese toque espiritual por todo lo que ha pasado en Piscis. Estas conjunciones de Neptuno con el Sol, las cuadraturas con Neptuno y también este mismo día domingo. Y durante el día también tenemos a la luna haciendo un sextil con Venus. También tenemos a la luna haciendo una conjunción con Saturno y la luna alineándose en Piscis. Y por último tenemos a Mercurio entrando en Aries, que es otra configuración que vamos a mirar directamente en un video propio de esta configuración de Mercurio entrando en Aries. Así que te invito también a esperar ese video que pronto va a ser publicado dentro del canal para que lo mires también pensando en qué va a pasar para cada uno de los ascendentes. Porque estos movimientos, el cambio de sobre todo de Venus a Tauro y de Mercurio a Aries, podrían sentirse como algo bastante alivianador, porque ambos planetas estaban en esta posición bastante más precaria, tanto en Piscis como en Aries, y ahora cambiando al otro signo que viene, se sienten bastante mejor, están en una mucho mejor posición. Mercurio va a ser algo bastante interesante que se llama recepción mutua, porque Marte está en Géminis y Mercurio está en Aries y van a estar así durante algunos días. Y esa es como que ellos intercambiaran en cierta forma sus domicilios y también ambos se pueden ayudar. Entonces todo lo que signifique Marte y todo lo que signifique Mercurio tienen como en cierta forma un poco más de elevación y también un poco más de ayuda. ¿Qué estamos hablando nuevamente? Estamos hablando de temas que tienen por Mercurio, temas que tienen que ver con comercio, con educación, temas que tienen que ver con leyes en ciertas situaciones. También tenemos con Mercurio temas de la lógica, razón, conversaciones, comunicación, el lenguaje. Y por Marte tenemos todas estas áreas que tienen que ver con, que son más agresivas, que tienen que ver con separación, que tienen que ver con mayor energía, con mayor fuerza y finalmente también con mayor agresividad. Entonces, esta unión por sextil de ambos planetas podría ser bastante beneficiosa. Entonces, esta semana termina quizás un periodo, unas semanas que quizás eran bastante fuertes o bastante complejas y les da un poco de respiro antes de que Marte pase a Cáncer y las cosas vuelvan a cambiar en ese sentido. Pero ya de eso hablaremos un poco más adelante. Pues ahí tenemos a Mercurio entrando en Aries, siendo recibido, Mercurio también recibiendo Marte, entonces es una muy buena posición para ambos planetas. Entonces vamos a tener a Venus
en Tauro, muy bien. Tenemos a Marte en Géminis y Aries recibiendo a Mercurio, que para ambos planetas es muy bueno. Tenemos a Júpiter en Aries, que está en su triplicidad, bastante bien. Entonces tenemos varios planetas dentro de la astrología o dentro de lo que vemos en el zodiaco, que están en bastante buena ubicación. Y luego tenemos la próxima semana el Sol entrando en Aries, que es su exaltación. Entonces, esta semana, la que viene de hecho, se ve bastante interesante, bastante, en cierta forma, prometedora, solamente pensando en las posiciones de los planetas. Pero ya vamos a ver lo que viene para las semanas siguientes. Así que espero que este video sea de ayuda para ti, para programar esta semana, para ir viendo las cosas que vas a hacer, pensando un poco también en los movimientos planetarios. Si tienes dudas, tienes preguntas, las puedes dejar en los comentarios respecto de las configuraciones de la semana. Si hay una configuración que quizás no te quedó tan clara, puedes preguntarlo, yo feliz voy a contestar. Y recuerda que si quieres alguna lectura, quieres una consulta directamente acerca de tu carta natal o quieres ver los pronósticos anuales que tienen que ver con revolución solar o profecciones y todas esas cosas, me puedes contactar directamente a mi página web, a mi correo, a mi WhatsApp. De todas las formas yo te puedo contestar y así podemos quizás programar alguna sesión. Así que espero que tengas una muy buena semana y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.